Hola jóvenes, buen día. Habíamos hablado sobre las cuentas que son parte del activo. Nos corresponde ahora hablar un poquito sobre lo que son las cuentas que forman parte del pasivo, en base a una estructura de catálogo de cuentas que, como recalco, y lo he dicho en varias ocasiones, no es una estructura exclusiva, sino que cada empresa tiene su propio catálogo de cuentas en base a a lo que se dedica, y es cuestión ya de cada empresa. Son los que tengan las normas especiales. Entonces hablamos un poquito del pasivo. Recordemos que en forma sencilla pasivo es lo que debemos, y eso que debemos está registrado en el conjunto de cuentas. Veamos qué aparece acá. Dice, si ustedes se fijan en su catálogo de cuentas que ya se les hizo llegar, el pasivo tiene el número 2. Eso ya lo habíamos discutido por qué. Y luego tenemos pasivos corrientes. Si ustedes recuerdan, activos corrientes era lo que debemos convertir en dinero en un plazo máximo de un año. Y todo lo demás es no corriente. Pues pasivo es algo similar, solo que en esta ocasión vamos a decir que pasivo corriente es aquel que estoy obligado a pagar en un plazo máximo de un año. Eso es el pasivo corriente. Por tanto, cualquier deuda que yo tenga a pagar después de un año se convierte en pasivo no corriente. Sin embargo, hay una exclusividad que vamos a ver ahí, en esta misma lámina que vamos a ver al inicio. Ya voy a llegar por ahí para explicarles algo. Entonces, lo primero que aparece ahí son préstamos y sobregiros. Y lo que sucede es que tiene que ver con la parte de instituciones financieras, sobre todo. Cuando la empresa hace préstamos, hace uso de préstamos que las entidades financieras otorgan. Eso es préstamo. Y sobregiro es, digamos, ciertos privilegios que van a tener algunos empresarios o empresas, instituciones, que le permiten que gasten más de lo que tienen. Eso es sobregiro, que a la larga se convierte en un préstamo. ¿Cómo así? Préstamo es, usted va al banco y dice, présteme $1000 porque lo necesito para invertirlos. Eso es préstamo. Obviamente con requisitos y todo eso. Sobregiro. Usted tiene su cuenta bancaria, pero en su cuenta bancaria solo tiene $200 y necesita pagar un cheque que es por $300. Usted emite el cheque por $300 y si tiene el privilegio del sobregiro, el banco lo paga por los $300, aunque usted solo tenía $200 en su cuenta. El banco le está prestando $100, pero es un privilegio que usted tiene por diferentes razones. No todas las personas tienen el privilegio. Si yo, René, no tengo ese privilegio y tengo $200 y emito un cheque por $300, eso es un fraude, eso es un delito y yo puedo ir preso porque es considerado una estafa, porque estoy emitiendo un cheque por algo que yo no tengo. Entonces, eso es ilegal. Pero si tiene el privilegio del sobregiro, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el sobregiro usted lo va a pagar en un mes. El préstamo le dan más tiempo, le dan plazos y lo pague por cuotas. El sobregiro lo va a pagar de un solo. Entonces, esa es la diferencia entre préstamo y sobregiro. Por eso es que el catálogo lo está manejando de esa manera. Por eso dice sobregiros bancarios, ¿verdad? Sobregiros bancarios. Préstamos bancarios a corto plazo, que son aquellos préstamos que usted va a pagar en un plazo máximo de un año. Y aquí aclaro algo. Bueno, dice préstamo de accionista, es decir, cuando algún miembro de la sociedad, si es una sociedad, le presta dinero a la empresa, entonces le debe al accionista. Eso no vamos a discutirlo. Pero quiero hablar un poquito sobre donde dice porción corriente de préstamo bancario. Y es donde está como quien dice lo que hay que tratar de entender. ¿Qué significa eso? Y es el 210104. Dice porción corriente de préstamo bancario de LP. LP significa largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted hizo un préstamo para pagarlo en 5 años. Ok, pero cada año va a ir pagando una parte. Supongamos que usted, digamos así, lo voy a decir de forma sencilla, que no es tanto así, ¿verdad? Pero así lo voy a decir.
Vamos a suponer que usted hizo un préstamo para 5 años y le prestaron $5,000. Y cada año usted va a pagar $1,000 de capital. No estoy hablando de interés, estoy hablando del capital. Entonces, ese año, esos $1,000 que va a pagar en ese año, esa es la porción corriente del préstamo bancario. El préstamo bancario fue a largo plazo porque fue para 5 años. Pero cada año usted va a pagar 1,000. Por decir algo, estoy hablando solo por hablar, solo para que se me entienda. Entonces, esa porción, esos $1,000 que usted va a pagar en este año, se convierten automáticamente en una deuda corriente, un pasivo corriente, aunque el préstamo haya sido a largo plazo. El préstamo a largo plazo fue de 5,000, pero este año tiene que pagar 1,000. Esa parte que está obligado a pagar este año se convierte en pasivo corriente. No sé si me voy a entender, pero justamente eso es lo que pretende decirnos. ¿Vamos con? Vamos a ver. Cuentas y documentos por pagar. Así como cuando yo doy fiado, alguien me firma un documento, así también cuando a mí me dan fiado, cuando a mí me dan préstamos, cuando a mí me dan créditos, yo estoy obligado a firmar documentos. Y entonces hoy no va a ser. En activo era documentos por cobrar, porque yo tenía derechos. Ahora se llaman documentos por pagar porque yo tengo obligaciones. Vamos a definir un par de cosas. Vamos a separar cuentas por pagar de documentos por pagar, aunque podrían estar unidos. Bueno, en la cuenta aquí están unidos. Las cuentas por pagar se refiere a las deudas que yo tengo a mis proveedores, a lo que me brindan la mercancía o la materia prima o los insumos que yo necesito para poder operar. Esas son cuentas por pagar. Y documentos por pagar es cuando esa deuda que he obtenido o que he adquirido, tengo que responder con un documento firmado, una letra de cambio, un pagaré. Ahí dice pagaré, letra de cambio, bonos, contrato a corto plazo. Esos son algunos de los posibles documentos que yo puedo firmar para aceptar que yo he contraído una deuda. Por eso son documentos por pagar, porque yo debo pagar esa deuda, debo honrar esa deuda. Más adelante dice intereses por pagar. Igual yo debo intereses, pues tengo que pagarlos. Luego dice beneficios a pagar a corto plazo de empleados. Aquí hay que tener cuidado, y eso lo mencionamos, parece en uno de los videos, donde realmente el patrón le debe a su empleado el salario. Entonces, esos beneficios a corto plazo que andan en plazo máximo de un mes, si es por mes, 15 días si son 15 días, una semana si es por semana, entonces ahí está ah, lo que el patrón le debe a su empleado. Y dice sueldos. Si ustedes se recuerdan, yo he hablado de salarios, porque el código dice salario, ¿verdad? Es lo que más, yo prefiero decir salario. La palabra sueldo, bueno, es cuestión de cada quien. Comisiones, ya habíamos hablado de las comisiones, quiénes son los que tienen comisiones, los que venden, ¿verdad? Les dan un porcentaje. Bonificaciones es cuando dijimos la empresa ya tiene un compromiso de darles un bono adicional a su salario, que lo pueden hacer cada 6 meses, que lo pueden hacer al año o una sola vez al año. Es decir, ellos han decidido darles un bono como gratificación por el esfuerzo que hacen. Ojo que no todas las empresas lo hacen. Es rara la empresa que lo hace. Es rara. Pero también le debe vacaciones, hay que pagárselas. Le debe aguinaldos, hay que pagárselo. Indemnizaciones, cuando va a despedir a alguien, tiene que indemnizarlo. Esos compromisos son pasivos para la empresa, porque va a deberle todo eso a sus empleados, mientras no se los haya pagado. Por eso es que se le llama que son beneficios por pagar a corto plazo dentro del pasivo corriente. Acreedores, varios y provisiones. Aquí hay dos cuestiones bien interesantes. Eh, Acreedores es a quienes les debemos. Acreedores es a quienes les debemos.
Y provisiones son ciertos compromisos que nosotros adquirimos que no los voy a pagar en este momento, pero que sé que tengo que pagarlos posteriormente. Por ejemplo, la depreciación se provisiona. Los pagos se provisionan. Hay un conjunto de cosas de gastos que se provisionan porque sé que en este momento no los voy a pagar. Por ejemplo, el IVA. Imagínense usted el IVA. El IVA yo tengo que pagarlo dentro de los primeros 10 días del siguiente mes. No lo voy a pagar en el mes que estoy contabilizando. Por ejemplo, ahorita estamos en agosto. Entonces, en agosto, voy a provisionar esa parte que yo voy a pagar en los primeros días del siguiente mes. Provisionar no es más que, digamos, prepararse para hacerle frente a la deuda más adelante. En forma sencilla, eso es lo que podemos decir. ¿Qué más podemos decir? Y ahí están las famosas cotizaciones laborales, patronales y descuentos. ¿Ya? Esta es la parte, bueno, vamos a decir acá que el patrón, digamos así, hablemos del seguro social. Algo tan grosero. El empleado paga un porcentaje al seguro social, pero el patrón paga otro porcentaje al seguro social. De lo que gana el empleado, le descuentan el 3%, pero el patrón paga por ese empleado el 7.5%. Entonces, el patrón está obligado a pagar eso también. Por tanto, se convierte en deuda. Y si ustedes analizan, ahí aparece en el catálogo, dice cuota laboral, cuota patronal. Cuota laboral es lo que le descuentan al empleado, el 3%. ¿Por qué se convierte en una deuda más para el patrono? Porque el patrono, digamos así, de forma sencilla, se lo quita al trabajador, pero se lo debe al Seguro Social. Por tanto, tiene que pagar el Seguro Social. Está la cuota patronal, que es el compromiso del patrón, que es el 7.5% que debe pagar, y la cuota de ISAFOR. Esta cuota de ISAFOR es el 1% si no se ha modificado. No sé si últimamente ha recibido modificaciones. El 1% sobre planillas que el patrón debe pagar siempre y cuando su planilla supere los 10 empleados. Es 10 y más. Entonces, fíjese bien, para ir cerrando, porque casi se me acaba el tiempo, ISAFOR es una institución, decirle así, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Ese INSAFOR lo que hace es preparar, capacitar a los empleados para que sean más eficientes dentro de la empresa. Luego están las cotizaciones de pensión, cotizaciones laborales y cotizaciones patronales. Eso es el AFP. Y me quedo por aquí, ¿verdad? Con esto iniciamos el siguiente video. Se nos acabó el tiempo.